Bueno, jóvenes, vamos a seguir con el refuerzo con la unidad 3 para la prueba avanzo, ¿verdad? Apoyarlos. El objetivo, pues, analizar los ítems de la PAES 2019 con el propósito de apoyar a los jóvenes para que realicen la prueba avanzo. Vamos a comenzar con los ítems. Vamos ahí con el primer ítem. Miguel y Jorge, dice, se dedican a transportar mercadería. Miguel le pregunta a Jorge si exige factura cada vez que compra gasolina. Jorge responde que eso le quita tiempo y por eso no pide factura. En nuestro país existen muchas personas como Jorge y las empresas no se preocupan que los clientes reclamen la factura cuando realizan una compra, ya que se evitan pagar impuestos que deben asumir por ley. Esto perjudica a El Salvador porque evita que los fondos se utilicen en diferentes programas. A partir del caso, ¿cuál es la importancia de la recaudación fiscal en el país? Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Todas las personas del país pues pagan sus impuestos. Pues a través de eso, pues el Estado tiene ingresos. Y esos ingresos, pues, los gobiernos los regresan en obras sociales, como por ejemplo mejorar escuelas, construir carreteras, construir hospitales. Esa es la función del impuesto, ¿verdad? Y también con el impuesto se pagan los préstamos que los gobiernos hacen. Entonces, es necesario, ¿verdad? En todos los países se pagan impuestos. Entonces es necesario pues que los gobiernos tengan el dinero para poder hacer obras sociales. Existen varios tipos de impuestos, ¿verdad? En el caso, los impuestos centrales que se pagan en Hacienda, ¿verdad? Y ahí es donde ¿cómo les voy a decir? Se realiza el presupuesto, ¿verdad? De cada año. Entonces, este presupuesto pues tiene que ser financiado por los impuestos. El presupuesto tiene que ser financiado por los impuestos que paga la población. Si no, pues no van a haber fondos, ¿verdad? Para poder hacer obras, para pagarle a los empleados públicos. Pues de ahí deben de salir los pagos para todas estas actividades. Entonces hay dos impuestos muy importantes que son los que más contribuyen a lo que es la recaudación fiscal, que es el impuesto de la renta. Hay renta empresarial y hay renta personal de los trabajadores, ¿va? Y el IVA, ¿verdad? Que es el impuesto al consumo, que todo aquel que compra, pues ahí va el impuesto. El problema es que a veces no se traslada al Estado, ¿verdad? A Hacienda, debido a esto que hizo Jorge, que no exige su factura, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que cuando compramos algo exijamos la factura. Eso garantiza que el impuesto llegue al Estado, porque si no, como dice este señor, que para él mejor no dar la factura, que alguien no la reclame, porque eso le quita estar pagando ese impuesto que por ley le corresponde, ¿verdad? Entonces veamos aquí, y hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco breve para ir avanzando. A partir del caso, dice, ¿cuál es la importancia de la recaudación fiscal en el país? La recaudación fiscal es el dinero que el Estado recoge, ¿verdad? Recauda para poder hacer que el país funcione, pues, con las necesidades que tiene que cubrir de salarios, de medicinas para los hospitales, carreteras, bueno, cuántas necesidades hay, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que por qué es importante la recaudación fiscal en el país.
El literal A dice, aumenta la responsabilidad del Estado en el manejo de los fondos. La B dice, recolecta fondos públicos para invertirlos en áreas sociales. La C dice, ayuda a las empresas a mejorar las ganancias a través de las ventas. Y la D dice, promueve la igualdad tributaria entre vendedores y compradores. Entonces, vean ustedes que si nosotros pues ya vimos eso, ya lo vimos en las guías, porque el impuesto que más da es el IVA, ¿verdad? Y desgraciadamente todo mundo paga el IVA, ¿verdad? Es el 13% y es el que más recaudación le da al Estado. Entonces, el Estado recolecta, miren, estos fondos públicos y tiene que ser para invertirlos en áreas sociales, como decíamos, escuelas, hospitales. Para eso sirven, para que estos dineros sirvan a la población, a toda la población, principalmente a las personas que a veces no pueden, por ejemplo, en el caso de los hospitales, las personas que no pueden ir a un médico particular, pues ahí el Estado pues tiene que tener esos hospitales en forma de que con todas las cuestiones que el enfermo pues se pueda atender bien, como por ejemplo tener las medicinas necesarias para que estas personas pues puedan atender sus enfermedades. Entonces, a veces no entendemos, creemos que el impuesto ya no pago, decimos, ¿verdad? Porque a veces creemos que no los utilizan bien, pero es una obligación que todos debemos de pagar el impuesto y hay que reclamar la factura. En el caso de esto, pues eso es lo que plantea, de que a veces el impuesto no llega al Estado porque no reclamamos la factura. Entonces la respuesta correcta es recolecta fondos públicos para invertirlos en áreas sociales. Eso es el deber ser, ¿verdad? Y como dice aumenta la responsabilidad del Estado en el manejo de los fondos. Sí, pero lo que nos está preguntando es cuál es la importancia de la recaudación fiscal, ¿verdad? En el país, que puede recolectar esos fondos, que son los impuestos del pueblo, para invertirlos, regresarle al pueblo en obras sociales. Hacemos la siguiente. Esta es sobre las TIC, ¿verdad? Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías de la información y comunicación TIC en El Salvador apoyan el desarrollo en la administración pública, en el ámbito empresarial, la educación, capacitación, la salud, el empleo y el medio ambiente, la agricultura y la ciencia. En el marco nacional de estrategias cibernéticas y otros. Las personas reciben becas y oportunidades laborales que les permiten continuar sus estudios y prepararse para integrarse a la demanda nacional de personas capacitadas en tecnología. Las TIC pues han venido a mejorar el trabajo de las empresas, ¿verdad? Tanto públicas como privadas. Y también las personas, ¿verdad?, que se han capacitado, que se han preparado en estas tecnologías, pues tienen oportunidades de empleo, otros empleos, otras formas de trabajar. Entonces, veamos aquí lo que nos pregunta sobre las TIC y todo ese aporte que tiene la administración pública y privada, la educación, la salud, el medio ambiente, la agricultura y la ciencia en cuanto al desempeño que estas TIC proporcionan a las diferentes empresas. Dice, a partir del texto, ¿cuáles son los aportes de las TIC en el desarrollo económico del país? Se supone, ¿verdad?, que deben de contribuir al desarrollo económico del país. Dice, proporcionan información necesaria sobre diferentes tipos de empleo a los que las personas pueden acceder fácilmente.
B dice, comunican a la población constantemente las alzas y bajas de la economía mundial para que ésta realice sus compras. Facilitan el acceso a la información, mejoran la preparación profesional y fortalecen los sistemas de negocios. Y la D dice, ofertan estudios en línea con acceso a empleo a nivel nacional e internacional para mejorar la vida de la población. Entonces, según el texto, las tecnologías han mejorado el desarrollo de la administración pública, en el ámbito empresarial, en la educación, capacitación, salud, el empleo, medio ambiente, agricultura y la ciencia. Entonces, ¿cuál es el aporte? Bueno, si revisamos ahí las opciones, ¿cuál es el aporte de las TIC en el desarrollo económico? Habla de en la parte económica. Entonces, la correcta es facilitan el acceso a la información, mejoran la preparación profesional y fortalecen los sistemas de negocios. Ustedes saben que hoy las empresas privadas están haciendo sus negocios a través de las tecnologías, ¿verdad? Hoy en esta pandemia hemos visto cómo se ingeniaron, ¿verdad?, en ofrecer sus productos a través de las redes sociales, a través de estos medios digitales, ¿verdad?, que ahí están las TIC, porque dentro de las TIC pues está el internet, ¿verdad? Entonces, esto mejor, claro que ha venido a ampliar la economía con estas nuevas tecnologías, nuevas opciones de hacer negocio y facilitar, ¿verdad? También la mejora de sus productos a través de la información. Las personas han tenido la oportunidad de prepararse mejor profesionalmente y por supuesto colocarse en un buen trabajo, ¿verdad? E incluso en estos sistemas de negocio hoy todas las personas lo hacen a través de estas tecnologías. Ahí pues el texto nos dice cuál es la correcta. Pasemos a la siguiente. Dice ahí en la siguiente, la globalización en El Salvador se puede analizar desde dos perspectivas. 1. Los beneficios que gozan una minoría privilegiada que aprovecha el comercio y la inversión, las comunicaciones, las finanzas globales y la concentración de la riqueza. Ustedes saben que el que tiene como recursos para invertir, pues en esto le puede ir muy bien, ya en un mundo globalizado, ¿verdad? Aprovecha todo los beneficios de la globalización. Pero hay la gran mayoría, que es el 2, miren, que se encuentra en desventaja para gozar de los beneficios y oportunidades que la globalización ofrece al mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, pues si no tiene dinero para invertir, pues no va a aprovechar, ¿verdad?, esos beneficios de la globalización. Muchos empresarios pues han crecido mucho más con estas nuevas tendencias globalizadoras, ya no solamente producen a nivel local, sino que para nivel global. Mandan sus productos a muchas partes afuera del país. Entonces veamos qué nos pregunta sobre estas dos posturas sobre la globalización. Según el texto dice, ¿qué impacto tiene la globalización para la mayoría de salvadoreños? ¿Qué impacto tiene la globalización para la mayoría de los salvadoreños? Recuerden que hablamos que la mayoría se encuentran en desventaja, ¿verdad?, para gozar de los beneficios y oportunidades que la globalización ofrece. Precisamente porque para poder insertarse en esos mercados globalizados se necesita de tener dinero para invertir. Entonces veamos las opciones. A. Disminuye la economía de los salvadoreños debido al aumento del comercio. B. Profundiza la desigualdad social en las condiciones de vida de los salvadoreños.
Y se dice, impulsa proyectos que promueven la calidad de vida de los salvadoreños. Y la D, aumenta la inversión social de los beneficios de la inversión extranjera. Esa inversión extranjera que entra, como hemos visto, ¿verdad? Que muchas empresas extranjeras se han insertado en el país, ¿verdad? Por ejemplo, Walmart, ellos vienen a invertir aquí, pero hacer inversión social no, porque ellos lo que quieren es llevarse el dinero, tener más ganancias, que lo que dice la D. En la C, impulsan proyectos que promueven la calidad de vida de los salvadoreños, no, ¿verdad? Desgraciadamente, esas grandes empresas que se han expandido a nivel planetario y que aquí tenemos algunas que tienen una gran extensión a nivel internacional, no les interesa promover la calidad de vida de las personas, al impulsar esos proyectos, lo que quieren es más ganancias. Por eso es que se expanden en los diferentes países del mundo, porque quieren llevar ganancias de todos los países, ¿verdad? Y la B es la que es buena. ¿Qué pasa con las grandes mayorías? ¿Qué impacto tiene la globalización en las grandes mayorías, en el caso de los salvadoreños? Profundiza la desigualdad social en las condiciones de vida de los salvadoreños. Con esto se evidencia más las grandes desigualdades sociales que hay en el país, ¿verdad? Y en las condiciones de vida que estamos, ¿verdad? Profundiza la desigualdad social en las condiciones de vida de los salvadoreños, porque como estamos en total desventaja, ¿verdad? Por no tener recursos, ¿verdad? A veces se pudiera aprovechar si nos preparáramos, ¿verdad? Conseguir trabajitos en esas empresas que entran, porque la verdad que casi solo entran empresas en el comercio, ¿verdad? Empresas así que vengan a montar una buena industria es bien poco. Vean que hay, ¿verdad? Pero no es que sean las que vienen, son las de comercio, que nos invita al consumo, pues. Y si la gente no tiene ni trabajo, las grandes mayorías que están en desventaja, ¿cómo van a poder consumir esos productos que vienen del extranjero? Entonces lo que se profundiza es la desigualdad social, vean, en las condiciones de vida de los salvadoreños. Ellos no pueden a veces irse a esos supermercados que hay de todo, ¿verdad? A comprar, porque ellos van al día a día consiguiendo lo que pueden diario para medio salir de sus apuros. Y como les decía, tal vez en trabajo se pueden beneficiar, pero hay que estar preparado, ¿verdad? Para entrar a trabajar en esas empresas que por lo general lo están haciendo con tecnología y hay que prepararse para estar capacitado. Así que pasemos a la siguiente. Dice unificación alemana. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se dio un periodo de tensión denominado Guerra Fría, en el que se formaron dos bloques antagónicos, capitalismo y socialismo, liderados por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectivamente. En 1989, la caída del muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque socialista, y con ello se inició el proceso de reunificación de Alemania. Esta nueva etapa se caracterizó por el abandono del modelo económico centralizado en el Estado y por el desarrollo de una política orientada hacia la economía social de mercado, lo que permitió la interrelación de empresas en distintas partes del mundo. Adaptación, dice la reunificación alemana. A partir del texto, dice, ¿cuál fue la consecuencia de la caída del bloque socialista? Vaya, pero antes hablemos un poco del texto. Vaya, ya hemos hablado un poco de que después de la Segunda Guerra Mundial
¿verdad? Inicia lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Y cuáles fueron los dos países que lideraban estos bloques enfrentados? Lo que significó la Guerra Fría fue enfrentamiento de dos grandes bloques, pero fueron liderados por dos potencias. Estados Unidos lideraba el capitalismo, una potencia va Estados Unidos, y la Unión Soviética lideraba el otro bloque, el bloque socialista. Entonces, estos dos bloques estuvieron enfrentados después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años mediados de los 80 o 90, ¿verdad? Que fueron decayendo los países socialistas, tremenda crisis, y eso permitió pues que bajaran los enfrentamientos, y estos países entraron en un proceso de diálogo, se puede decir, para terminar con la Guerra Fría. El muro de Berlín pues era como el símbolo que era lo que simbolizaba la división del mundo en dos grandes bloques, ¿verdad? Pero en el 89 los alemanes botaron el muro, ¿verdad? Que este muro pues dividió a Alemania en dos repúblicas, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, una capitalista y la otra socialista. La República Federal Alemana pues estaba al lado del bloque de Estados Unidos, del capitalismo, y la República Democrática Alemana estaba al lado de la Unión Soviética. Entonces, lo que dividía a Alemania en esas dos, se dice, eran como dos repúblicas, era el muro de Berlín, ¿verdad? Primero lo hicieron de alambre de púa, después lo construyeron con concreto y total divididas. Entonces, eso simbolizaba la división del mundo en dos grandes bloques ideológicos, ¿verdad? Capitalismo y socialismo. La Unión Soviética ya venía desde los años 22, 1922 se formó la Unión Soviética, ¿verdad? Después de la Revolución Rusa. Se hizo la Revolución Rusa y se formó la Unión Soviética. 15 repúblicas formaban la Unión Soviética. Entonces, pero decayó, ¿verdad? Decayó, se desintegró la URSS y optó por una economía de mercado, quedando triunfante el sistema capitalista, que actualmente casi todos los países del mundo tienen sistemas capitalistas. Entonces hoy ya no son rivales. Hoy tienen relaciones amistosas Estados Unidos con la ex Unión Soviética, porque hoy es ex porque se desintegró. Veamos la pregunta, dice ahí. A partir de esto, ¿cuál es la consecuencia de la caída del bloque socialista? A. El aumento del poder del Estado en la economía local. No, ¿verdad? Para nada. La globalización de la economía con enfoque liberal. Dice C. El cambio de poder político de los países en conflicto. Y la D dice la unión de los países aliados contra los países soviéticos. La unión de los países aliados contra los países soviéticos. No, al terminar la Guerra Fría ya no estaban peleando, ¿verdad? Cuando dice aquí la D, la unión de los países aliados contra, ya se terminó esas confrontaciones. Por lo tanto, esa respuesta no es el cambio del poder político de los países en conflicto. Cada país pues se puso a hacer lo suyo, ¿verdad? En el caso de la Unión Soviética pues optó por una economía de mercado, con la misma tendencia de los Estados Unidos. Esto quiero que lo manejen así, miren. Terminando la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. Al terminar la Guerra Fría, empieza lo que llamamos globalización de la economía, ¿verdad? Entonces, la correcta es la B. La globalización de la economía con enfoque liberal, ¿verdad? Recuerden que el liberalismo de ahí nace el sistema capitalista, ¿verdad? Y hoy tenemos neoliberalismo,
amarrado a la globalización. El neoliberalismo, pues, es una profundización del sistema capitalista. Así que la correcta es la B. Pero quisiera que no se les olvide esto. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza la Guerra Fría, que duró varias décadas. Y después que termina la Guerra Fría, el mundo queda global, sin divisiones. Y es ahí donde hablamos la economía, la globalización de la economía con enfoque liberal. Esa es la correcta. Vamos a la siguiente. Dice, con la desintegración de la URSS, URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso significa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque eran 15 repúblicas las que se unieron y formaron la URSS. Y la caída del muro de Berlín. Muchos países abandonaron el modelo económico que se centraba en el Estado y la industrialización por sustitución de importaciones, provocando un auge en el desarrollo de las economías de mercado alrededor del mundo. Los procesos de desarrollo económico se transformaron y permitieron el intercambio de las empresas para posesionarse en los mercados de distintas partes del planeta. Y esto es lo que se llama globalización también, ¿verdad? Al caer la URSS, al desintegrarse la URSS y la caída del muro de Berlín, pues la URSS abandonó el sistema de economía centralizada en el Estado, ¿verdad? Y la industrialización por sustitución de importaciones, que era como ¿cómo les puedo decir? El sistema era como de bienestar, que los estados buscaban bienestar para las sociedades con mucha ayuda del Estado. Entonces, pero todos estos países optaron por las economías de libre mercado a nivel mundial, como ya les decía antes. El sistema que predominó después de la Guerra Fría fue el capitalismo, ¿verdad? Que amarra pues con la globalización y el neoliberalismo. Así que aquí no cuesta hallar la respuesta correcta. Dice, de acuerdo al texto, ¿qué consecuencia económica se produjo a nivel mundial posterior a la caída del bloque socialista? El literal A dice, modificación de la relación de poder entre los países. B, mayor competencia en los mercados locales. Y C, la globalización de los procesos comerciales. Y D, control del Estado en la economía nacional. Entonces, la C es la correcta, globalización de los procesos comerciales, porque lo que más se ha globalizado son las empresas comerciales, ¿verdad? Imagínense, los carros se hacen en estos países, pero ellos los mandan a vender a los países que no tienen ese tipo de industria. Por lo tanto, ellos venden productos, estas grandes empresas venden productos en todo el planeta. Por ejemplo, la Toyota, digamos esta marca, ¿cómo les voy a decir yo? Me olvidó. Bueno, todas esas grandes marcas pues las venden en todo el planeta, ¿verdad? Y la Toyota, Mitsubishi, los carros, ¿verdad? Y otros, desde un alfiler hasta un carro, pues estos países distribuyen en todo el planeta esos productos que, como les dije, prevalece más que todo el sector terciario, el que mandan a estos países, vean, ya es el comercio. Así que esa pues está bastante clara. Estas dos preguntas tenían relación porque se trataba de la Guerra Fría y del enfrentamiento de Estados Unidos con la URSS en la época de la Guerra Fría, en la llamada Guerra Fría. Entonces aquí terminamos, ¿verdad? Esta unidad 3 que salió cortita, ¿verdad? Pero que vamos a hacer otro repaso de otros ítems que tienen relación.